Bueno, después de haber compartido el tiempo con los chiquitos... y he hablado de la sal y el molino de sal. El molino de sal no, Ámbar. De por qué es salada el agua del mar. Sí. Era un molino que lo aprovecharon para moler la sal. Por eso. Ah, ok, pues bien. Si me lo hubieses contado en mi época, yo cada vez que fuera a la playa estuviera nadando para encontrarlo. Yo no dudo que tú des tu nadadita, a ver si lo encuentras. No, porque ya después de grande tú supiste, ¿verdad? Yo, que más pero dije bastante claro que era una leyenda. Bueno, es una leyenda noruega de por qué, porque esa es una pregunta que hacen con mucha frecuencia los niños, papi, ¿por qué el mar es salado? Mami, porque el mar es salado. Y el mar es más salado que otros. Entonces ahí está la razón por la cual es, bueno, por supuesto, una leyenda, es una leyenda noruega. Vamos a darle la bienvenida a César Castellano. Y esta barba puyúa. Ay, a mí me encanta. Esa barba pica. No. A tu niña le debe picar esa barba. Que no. Esa barba es puyúa. Que no. No pica. Se ve suave. Totalmente. Y es como de ¿Tú te le dos das colores. ¿Tú te le das tratamiento? No. Nada, le das. Nada, pero es así. O sea, el poco cabello que me queda Se trasladó para la barba. es de esa misma raza. Y me encanta porque es como de dos colores, como no dálmata. tiene más de dos. Oye, Es dálmata como- tu barba, es como- dálmata. sí, es Sí, como un dálmata, dominó. blanco y Es como negro. un dominó, Una sí. barba dálmata. Me gusta. Una barba dálmata. Doble 6. Hola César, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Gusto tenerle. Igualmente, de vuelta a usted por acá, Sí, señor. después de enriquecerse profesionalmente. Ay, sí. Y además, sobre todo- además tuve una vivencia, César, mi Vamos encuentro al pueblo. con el océano. Digo, me encuentro con el desierto. Con el desierto. Sí, Qué señor. rico. Una maravilla, el Qué desierto del chulo. Sahara. Muy Una bien. maravilla. Mira, me dijo Ámbar que había una necesidad, gente que ha hecho solicitud de que tratemos el tema de las constelaciones familiares. Así es. Eso genera controversia. Sí, pero no tiene por qué. Es decir, genera controversia, pero bueno, estamos hablando simplemente de una estafa y ya, o sea, no tiene que ser controversial. Ah, es una estafa. Claro. es A una ver, estafa. Háblame un poco de Lo que qué necesitas son las constelaciones. información es lo que hace ¿Qué falta. son las constelaciones familiares? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Según yo estaba investigando, es un tipo de terapia, pero podríamos decirle tipo de terapia, pero no está avalada por ningún organismo que tenga que ver con la psicología. Podríamos hablar que es un prototipo de terapia, César. Sí, no llega ni siquiera Debemos a eso. saber si es terapia, para empezar. Exacto, no llega ni siquiera a eso. Creo que es muy importante primero entender que los argumentos más comunes, ¿verdad?, que se usan es que es una práctica que generalmente está ejercida por personas que no están formadas en el área de la psicología, Ok. lo cual es cierto. Y ya eso de por sí implica que es ilegítimo, ¿no? Y que es hasta delictual, porque es una mala práctica, según las leyes dominicanas. Y en general la mayoría de las Entonces leyes las del terapias, mundo. un Vamos a paréntesis, las escuchar a terapias Ana. deben pasar por un proceso de un buró donde tienen que ser avalados Bueno, y No, reconocidos. Bueno, a ver, no hay en un primer buró, lugar, buró como no. tal. A ver, para avalarte una terapia, en primer no. lugar debe ser una práctica ejercida por un profesional Ujú. de la psicología. Y el o psicólogo de que la salud. ejerce, particularmente el psicólogo que ejerce la psicología clínica, tiene que tener un exequatur. Sí. El segundo elemento es que absolutamente en ninguna universidad se enseña eso. De modo que ningún psicólogo sabe de eso, porque eso no se enseñó nunca en ninguna universidad. Por tanto, no es académicamente tampoco un proceso terapéutico validado. Pseudociencia. Sí, O forma ni siquiera llega forma al. parte de la pseudociencia, del marketing, del vivaracho. ¿El CODOP sí la reconoce? No, el Ok. Colegio Dominicano de Psicólogos es de los pocos países donde todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, es pero tenemos conocimiento de que en el próximo 2 o 3 semanas habrá un pronunciamiento oficial del Colegio Dominicano de Psicólogos
condenando este tipo de prácticas. Entonces, déjanos. Entonces, Empecemos por el principio. vamos a ver, ¿Qué exacto, es? exacto. ¿Qué es? Bueno, hace unos años un señor alemán, cura, sacerdote, decidió que él iba a ir a África a evangelizar negritos Ujú. y a enseñarles de la palabra a los salvajes. El resultado fue que él terminó convertido a la religión zulú. Ujú. Entonces él fue por lana y vino trasquilado. Y no obstante esto, a partir de una serie de situaciones en su vida, él decide que lo más importante de todo en la vida es perdonar a los antepasados, Ok. algo que viene de la religión zulú. Ujú. Ujú. Y comienza a trabajar, comienza a convertirse en una especie de iluminado de los antepasados y los espíritus y ese tipo de cosas a partir de unas prácticas chamánicas zulú que en Alemania son fascinantes porque venían de Por África. supuesto. Ujú. Y entonces, Y desconocida por demás. claro, y el señor, es la fórmula que hemos visto muchas veces. Un iluminado sin formación, un show mediático, Ujú. un cóctel de cositas llamativas, Ujú. un libro Ujú. y puff, mucho marketing. Y arranca un negocio. ¿Cuánto tiempo tiene? Unos 40 años, 30 años. ¿Cuándo llega aquí? Está Hace un prohibido- tiempo que llegó Está aquí. prohibido en toda Europa, por cierto. Ok. E incluso con muchas demandas penales contra este señor y contra todos los que lo practican. Entonces huyeron hacia América Latina y ahora están estafando a toda América Latina, ¿no? Y el Caribe. Y producen una serie de desastres en términos psicológicos estas personas, difíciles de cuantificar, incluyendo suicidios que estamos viendo a causa de la manipulación insensata e irresponsable de estas personas que practican este chamanismo en el país, a la ligera y sin la formación de vida. Comenzaron a insertarse en el Ministerio de Educación en una ocasión acá. Por suerte ya fueron rechazados y ya han sido sacados. Para de ser allí. reconocidos como, Sí. como una materia que se pudiese Sí. impartir. Es un negocio que hay en México Ujú. que Ah. se distribuye desde ahí hacia el mundo, Ujú. sobre todo hacia España Ujú. y desde España hacia América Latina. Y entonces, bueno, ahí hay toda una suerte de pseudocientíficos metidos que uno de los más exitosos es medium espiritual, Ok. exactamente, es medium. ¿Y en qué consiste, Y César? su doctorado es en la Universidad de Osho, donde solo estudió él, me imagino, y Osho, ¿no? Entonces, toda serie de pseudo cosas. Entonces, ¿qué consiste? Por ejemplo, cosas como que si una niña es violada por su padre, la niña debe arrodillarse delante del pene de su padre y pedirle perdón. ¿Cómo es la cosa? Porque eso ¿Cómo es la significa cosa? que su antepasado, estoy hablando de lo que el mismo autor dice, ¿no? Propone. Él propone que si una niña es violada por su padre, eso es porque está pagando una deuda de su antepasado y su padre le ha dado la posibilidad de pagar esa deuda. Entonces esa niña ha de arrodillarse delante del pene del padre y pedirle perdón y darle las gracias por eso. Bueno, pero eso debe ser un caso extremo. Bueno, eso está en el libro principal que enseña esta teoría. No. El señor Bellinger era parte del ejército nazi de Hitler y el autor de todo esto. Y en este momento en Alemania está fundando el partido neonazi Ujú. para, entre otras cosas, hacer que las mujeres y los homosexuales sean sometidos a una especie de ley marcial donde tengan que obedecer a la autoridad. Ok. Esa es un poco la filosofía detrás de todo esto. Eso es como la base y la esencia de Digamos, esta nueva técnica. Bueno, no es una nueva técnica, es una fechoría. Ujú. Es una Sí, porque no es especie de técnica. engaño. De alguna forma, el planteamiento central es algo así como que los antepasados gobiernan parte de la vida de uno, Ujú. ¿no? De modo que, por ejemplo, si yo soy alcohólico,
El problema es que, no sé, a lo mejor la mamá de Cleopatra estaba casada con un primo mío en esa época y yo con mi alcoholismo estoy espiando la culpa de él. Espera, entonces esa es un aquí, poco la aquí lógica. hay una mezcla de cosas. Entre esta mezcla, uno de los ingredientes son las vidas pasadas. Sí, no, Ok. sin duda alguna. Y deudas pendientes de vidas Y pasadas. deudas pendientes. Pero de hay vidas una vida pasadas, pasada. o sea, Pregunta, pero la psicología- Vamos a esperar que La que nos psicología siga. Anota reconoce eso. que no la La vida, reconoce. no, las vidas pasadas, la existencia. Es que lo que pasa es que el tema de las vidas pasadas no cae dentro del estudio de la psicología, cae dentro del estudio de la parapsicología. Parapsicología. Entonces, no existe ninguna formación académica que uno haya podido estudiar en una facultad de psicología que hable sobre vidas pasadas, de modo que todo lo que trate sobre eso está fuera del terreno de la psicología. Ok. No estoy hablando de que sea válido o no válido, estoy hablando Sino de que no está. Exacto, sí. Es una rama aparte de la psicología. O sea, si se vende como terapia psicológica, inyectarle agua destilada a la gente en la vena, eso no le va a hacer daño, pero no es una práctica psicológica. Voy es un momentito ejercicio a legal de la publicidad, psicología. César, para que nos des más amplitud de en qué consiste cómo es que se hace Así es. esta show. práctica, cómo es que se hace. Ya venimos. ¿Estás listo para